Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, con la temática titulada Sección 1, Utilización de sustancias controladas en la gestión del riesgo químico, resolución 001 del 2015. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Michael Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno ISO 45001 y decreto 1072 del 2015. Candidato a magíster en toxicología de la Universidad Nacional, con experiencia de más de 15 años en la gestión del riesgo químico en empresas públicas y privadas de todos los sectores económicos. De igual forma, cuenta con experiencia de más de 10 años en la implementación de estrategias para la gestión del riesgo en empresas del sector manufactura. Ingeniero Joseph, muy buenos días y bienvenido. Oscar, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Qué bueno volverlos a ver este año. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada que estamos comenzando con nuestra comunidad de peligros químicos. Vamos a comenzar este año hablando pues, de cosas que no hemos hablado de los años anteriores y dentro de esas temáticas que no hemos hablado de los años anteriores, pues las sustancias controladas tienen un papel importante. Y para comenzar a hablar pues, de estos temas, que pues, son relevantes para la gestión del riesgo químico, vamos a comenzar con la frase de Carl Burke, que es un escritor y editor estadounidense, que nos dice, aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar desde ahora y hacer un nuevo final. Quise traer esta frase porque estamos comenzando, pues, el día de hoy, nuestra comunidad de peligros químicos y porque, pues, la química es bella, siempre le he dicho. Las personas que se nos están uniendo hasta ahora, las personas que ya vienen acompañándonos en nuestra comunidad desde años atrás, pues siempre es importante pensar que lo que hemos hecho ha sido un aprendizaje para quienes somos hoy día. Hoy vemos hoy vemos las situaciones con unos ojos de experiencia. Y la experiencia nos ayuda a pensar más rápido, a dar soluciones más prácticas y a cometer menos errores. Y esa es la invitación. Esa es la invitación también el día de hoy, abriendo esta comunidad
invitándolos a que se queden con nosotros, a que siempre pensemos que cada día es un nuevo comienzo y podemos empezar para hacer un nuevo fin. El objetivo general de nuestra sesión del día de hoy es articular los lineamientos dados en la resolución 001 del 2015 para las sustancias controladas a la gestión del riesgo por exposición a sustancias químicas en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué son sustancias controladas? ¿Por qué son controladas? Esto es parte de lo que vamos a establecer, o pues es parte de los objetivos específicos. El primero es definir qué es una sustancia controlada en la normativa nacional y la importancia de su manejo, identificar los peligros intrínsecos de las sustancias químicas controladas, e identificar cómo los criterios establecidos para las sustancias controladas impactan en la gestión del riesgo químico por exposición a las mismas. Antes de comenzar, los invitamos a participar en nuestro sondeo habitual, que es de 3 preguntas. Son preguntas, algunas muy sencillas, algunas no tan sencillas, y para ello nos va a ayudar Oscar el día de hoy. Oscar, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el sondeo final es saber qué conocimientos se adquirieron. Iniciamos con nuestra primera pregunta. Se entienden como sustancias controladas: A, los productos químicos cancerígenos; B, los medicamentos recetados; C, los precursores de sustancias ilícitas; D, las sustancias químicas radiactivas. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder en la que consideren correcto. Les recuerdo que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, los productos químicos cancerígenos, 27%. B, los medicamentos recetados, 27%. C, los precursores de sustancias ilícitas, 25%. D, las sustancias químicas radiactivas, 22%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La medida de control administrativa para el manejo de sustancias controladas es: A, el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes; B, el seguimiento al consumo de sustancias controladas; C, los protocolos de almacenamiento y control de derrames; D, la metodología técnica para la medición de consumo. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, 26%. B, el seguimiento al consumo de sustancias controladas, 25%. C, los protocolos de almacenamiento y control de derrames, 34%. D, la metodología técnica para la medición de consumo, 15%. Continuamos con nuestra última pregunta de este sondeo inicial. Dentro de las medidas de control de ingeniería se encuentran: A, la implementación de sistemas antiderrames; B, gabinetes o armarios para el almacenamiento; C, los equipos de seguridad, duchas y lavabojos; D, todos los anteriores. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Les recuerdo nuevamente que pueden, si tienen alguna duda, pueden escribirnos por medio del chat. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, la implementación de sistemas antiderrames, 4%. B, gabinetes o armarios para almacenamiento, 1%. C, los equipos de seguridad, duchas y lavabojos, 3%. D, todos los anteriores, 92%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el ingeniero Joseph. Oscar, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las definiciones. Entonces, hablemos de teoría de conjuntos. Es algo que nos enseñan desde muy chiquitos. En la teoría de conjuntos tenemos un conjunto grande. En este caso, pues como les estoy presentando en la gráfica, tenemos figuras geométricas y tenemos un subconjunto que son figuras pues con ciertas características. Esta es la analogía que les quiero presentar para hablar de sustancias controladas.
Las sustancias químicas es el universo, 6, 8 millones de sustancias. Todos los días trabajamos en el desarrollo de materiales que tengan diferentes características. Eh, Ahorita hay mucho enfoque en lo que son los metales o los minerales raros, porque todo el tema tecnológico, electrónico y demás hace que esta carrera por materiales aumente. Y entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque es que todos los días se están fabricando, se están diseñando sustancias químicas. El reemplazo de asbesto también condujo a diseñar otras sustancias químicas. Entonces el universo cada día es más grande. Y en el universo muy pequeño, pero muy pequeño, tenemos las sustancias controladas, que es un universo de 33 sustancias. Y ese universo de 33 sustancias, ¿cuál es el criterio para definir qué es una sustancia controlada? Entonces, aquí empezamos a hablar de lo que es legal y lo que es ilegal para nuestro contexto. Dentro de nuestro contexto, lo ilegal es la fabricación de sustancias ilegales o sustancias psicoactivas. También encontramos que se les denomina sustancias controladas las que se utilizan que en conjunto pueden diseñar un artefacto explosivo. Pero en este momento solamente nos vamos a enfocar en lo que son la actividad de estupefacientes. Es decir, lo que es la elaboración, todos los que son cultivos estoy leyendo, muy buenos días a todos, César, muy buenos días, Carlos Mario, muy buenos días, Camilo, muy buenos días, Esperanza, muy buenos días. Quería mirar, pues que ya tengo chat, entonces, pues quería saludarlos antes de continuar. Entonces, estamos hablando de precisamente estas sustancias. Pero esas sustancias no solamente se utilizan para la elaboración o lo que conocemos en las noticias como cocinas ilegales, que son laboratorios clandestinos, que se utilizan para elaborar sustancias psicoactivas o sustancias ilegales que pues tienen un mercado objetivo. Estas sustancias también se utilizan en la industria para otras actividades, entonces voy a poner un caso específico y ahorita lo vamos a ver a detalle. Entonces, el hidróxido de sodio. ¿El hidróxido de sodio se utiliza en la industria? Claro que sí. ¿Para qué se utiliza? Para muchas cosas. Se utiliza para hacer decapado de metales. ¿Qué es el decapado de metales? El decapado de metales es un metal que tiene una serie de suciedades, se pasa por una solución con hidróxido de sodio para quitarle todas esas suciedades superficiales que tiene y tratar la superficie, ¿para qué? Y hacerle otros tratamientos químicos para aplicarle una resina, para aplicarle pintura, para hacerle una serie de tratamientos para darle un acabado final en la elaboración de muebles metálicos, en tantas aplicaciones, en muchas otras aplicaciones. ¿Para qué más nos sirve el hidróxido de sodio? El hidróxido de sodio es el componente base de los destapacañerías, de los desengrasantes. Entonces, démonos cuenta que es una sustancia que tiene muchos usos desde el punto de vista de industria, pero también se utiliza en algunas operaciones. No sé, no conozco el detalle porque pues no conozco, como ustedes comprenderán, el proceso específico de la elaboración de este tipo de sustancias ilegales. Pero desde el punto de vista de lo que dice la resolución, pues el hidróxido de sodio es una sustancia controlada porque se identifica su uso en lo que es como un precursor. ¿Qué es un precursor? Un precursor químico es una sustancia que participa en el proceso de elaboración, es decir, un insumo, pero pero a diferencia de las materias primas, lo que hace es ayudar para que el proceso funcione, pero pues no hace parte del proceso final, la mayoría, otros sí. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Démonos cuenta, y también quiero llevarlos a precisamente desde este punto de vista, al entender cuáles son los precursores que se utilizan
para la elaboración o el refinamiento o etcétera de sustancias psicoactivas, llámese cocaína, llámese, bueno, toda otra serie de sustancias que son ilegales. También tienen unos contaminantes que tienen unos peligros a la salud importantes. Entonces, y esto también quiero que empiecen a sensibilizarse, es decir, a interiorizarlo para que nos demos cuenta que el daño que hacen el consumo de sustancias psicoactivas no es solo por el principio activo, ¿sí?, de la sustancia como tal, sino también por esos precursores, es decir, esas sustancias químicas que se utilizan para este procesamiento. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que, para ponerlos un poquito en contexto, hablamos de la metanfetamina. La metanfetamina es una sustancia psicoactiva, es una sustancia ilícita que se elabora a partir de la efedrina. Y en la cocaína se identifica el uso de acetona. Entonces vemos cómo en este caso este precursor es necesario para llegar a la molécula final, que es la cocaína, y la efedrina también es la molécula, es decir, es una sustancia o es una molécula que con otras sustancias, reaccionando con otras sustancias, me va a llevar o me va a conducir a la metanfetamina. Entonces, eso es lo que son precursores, es decir, químicos esenciales o moléculas esenciales que se requieren para elaborar cierto tipo de productos, en este caso, sustancias psicoactivas. Y entonces tenemos el listado de sustancias psicoactivas. El listado de sustancias psicoactivas son 33. Entonces, vamos desde lo que es acetato, empezamos por ACPM, pero dense cuenta que hay 5, 1, 2, 3, 4, perdón, 5, se me pasó uno, que es el thinner, pero hay 5 sustancias que son de consumo masivo o de uso masivo, que es el aceite combustible para motor, el cemento, la gasolina para motor, el hidróxido de sodio. Estas sustancias, como son de consumo masivo, pues son controladas, es decir, cuando la empresa necesita usar estas sustancias, tiene que hacer un reporte, ya les cuento un poquito más, ante el ministerio. ¿Quién está regulando esto? Quien está regulando esto es el Ministerio de Justicia y del Derecho. Entonces, démonos cuenta, como les decía en una sesión anterior, que la legislación en sustancias químicas no es exclusiva del Ministerio de Trabajo. También tiene otros componentes. Ahorita que les hablaba de sustancias precursoras de explosivos o sustancias que se utilizan para diseñar artefactos explosivos, tenemos la circular de Indumil del Ministerio de Defensa. Entonces, debemos empezar también, cuando estamos manejando sustancias químicas, a entender cómo se articula y cómo se integran otras normatividades y otros requisitos, porque esta resolución es una resolución que nos da un control de sustancias químicas desde el punto de vista de un requisito con el Ministerio de Justicia que no es desde Seguridad y Salud en el Trabajo, pero que impacta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la gestión del riesgo por exposición a sustancias químicas. Entonces, ahí es cuando debemos empezar a articular. También tenemos identificadas otras sustancias como el acetato de butilo, el acetato de etilo, bueno, acetatos, la familia de los acetatos, la familia de acetona, metiletilcetona y metilisobutilcetona, los ácidos, los alcoholes, algunos alcoholes como el isopropílico, el butanol y el metanol. Ahorita vamos a hablar de la peligrosidad de ellos. Y otra serie de sustancias que son, unas que son orgánicas, las que les he mencionado son orgánicas, los ácidos que son inorgánicos
y otras sustancias como son el hidróxido de sodio, el carbonato de sodio, el cemento, el cloroformo, que son, no, el cloroformo no, que son inorgánicas. Entonces, démonos cuenta que es un listado variadito, que no podemos decir que la peligrosidad es de la misma, sino se agruparon por la función. La función es que son precursores para la elaboración de sustancias ilegales. En ese orden de ideas tenemos que mirar el marco normativo. Pues el marco normativo, pues como lo dice el título de la sesión, es la resolución 001 del 2015. ¿De quién? Del Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de Estupefacientes, por la cual se unifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos, y ese listado que les acabo de presentar, ¿en donde lo encontramos? En el artículo 4. También tenemos la resolución 004 del 2020, por la cual se modifican algunos artículos de la resolución anterior, la que les mencioné, y en esta resolución pues se dan los lineamientos para el uso de esas sustancias controladas que son de consumo masivo, esas 4 sustancias que se identificaron, y también pues tenemos la guía del usuario empresa de control nacional, que es el Sistema de Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos, SICOC. Esto es una guía elaborada por el Ministerio de Justicia, es una guía técnica que se desprende precisamente de esta normatividad, dándonos los criterios que debemos tener para este tipo de sustancias. El manejo de este tipo de sustancias nos conduce a solicitar ante el Ministerio de Justicia un certificado de carencia de informes y tráfico de estupefacientes, que es lo que significa la sigla CCITE. Obtener este certificado es un procedimiento. Usted me va a decir, pero venga, ¿usted por qué me está contando esto si esto es un seminario de seguridad y salud en el trabajo? Claro, porque tenemos que enmarcarnos en el proceso técnico para identificar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo que impactan la operación. Entonces, dentro de las obligaciones definidas para el empleador, extraje algunas en donde precisamente se evidencia el cumplimiento o el impacto que tiene en seguridad y salud en el trabajo, el precisamente hacer el trámite necesario para el manejo de este tipo de sustancias. Tengo una pregunta de alguien. No, en este momento no tengo preguntas. Si alguien tiene preguntas en el momento en que tengan la pregunta, por favor háganla, no se preocupen en interrumpir. Entonces, son 15 obligaciones para el empleador. Solamente extraje estas 5 para precisamente las que están relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y otras que son totalmente administrativas, pero que tienen que ver. Entonces, la obligación sexta es específica y es donde nos articulan a nosotros. Mantener la infraestructura física y las medidas de seguridad industrial adecuadas para el manejo de sustancias y productos químicos controlados. Ahí ya nos vincula. Tenemos otras: realizar oportunamente el trámite de renovación, solicitar la sustitución de la autorización vigente expedida, atender las visitas de inspección que realicen las autoridades de control. Claro, eso es una actividad administrativa y nosotros decimos, pues eso, ¿por qué me impacta? Porque estas visitas de inspección que hacen las autoridades de control incluyen la revisión de los aspectos de seguridad industrial que involucran o que se involucran de acuerdo a la peligrosidad de las sustancias, y suministrar la información y documentación que soliciten las entidades competentes de ejercer el control de sustancias y productos químicos. Pues ahí tenemos que relacionar todo lo que son los protocolos, incluyendo nuestros protocolos de almacenamiento, nuestros protocolos de seguridad industrial y otros para todo lo que es el manejo correcto de esas sustancias químicas. Entonces, démonos cuenta. Tenemos una obligación que es directa, donde nos vincula directamente, y tenemos otras obligaciones donde, si bien
no se nos vincula directamente, pues estamos articuladitos de una manera indirecta. En ese sentido, pues también debemos tener totalmente claro las definiciones que establece esta resolución. El concepto técnico, documento mediante el cual se determinan las cantidades de las sustancias y o productos químicos controlados que se autorizan o define la pertinencia del control sobre un determinado producto o mezcla. Y esto es muy importante porque cuando nos hablan de cantidades, pues tenemos que articular necesariamente, si es muy pequeña, pues no vamos a tener inconveniente, pero de acuerdo al tipo de industria, pues la cantidad sí va a tener un impacto con lo que es el programa de prevención de accidentes mayores, que es nuestro siguiente seminario. Antes de que se me olvide, les quiero recordar que nuestro siguiente seminario, discúlpenme, me devuelvo tanto, es el 11 de abril y precisamente nos va a hablar, vamos a tocar algunos tópicos para la prevención de accidentes mayores y la normatividad que se expidió en diciembre asociada al decreto 1347 del 2021, que son las resoluciones 4979 del 2024 y la resolución 5492 también del 2024, de diciembre del 2024. Entonces, démonos cuenta que la cantidad sí es importante. Y es importante porque dependiendo del volumen que estemos manejando, pues vamos a tener un impacto en lo que es la prevención de accidentes mayores. El cupo es la cantidad de sustancia y o producto químico controlado establecido a través de una autorización ordinaria o extraordinaria. El cupo no es acumulable, es decir, que el usuario deberá tener en cuenta el saldo del periodo anterior para realizar las operaciones del siguiente sin exceder el autorizado. ¿Esto por qué me impacta el cupo? Porque nuevamente estamos hablando de volumen, estamos hablando de cantidad, estamos hablando de almacenamiento. Es decir, el almacenamiento de nuestra empresa debe estar acorde a esos conceptos desde el punto de vista de sustancias controladas. Permítanme. Y tenemos mezcla, artículo 5, las mezclas que contengan al menos una sustancia o producto químico controlado deberán someterse al concepto técnico del Ministerio de Justicia y del Derecho, Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, para determinar si son sujetas de control. Para tal efecto deberá llegarse la documentación que permita conocer la composición química y las características físico-químicas. Entonces, ahí nos extiendo un poquito el alcance. ¿Y por qué nos extiende el alcance? Porque tenemos una lista. Esta es la lista. Pero resulta que nos está diciendo que las mezclas, es decir, las presentaciones comerciales que tengan estas 29 sustancias químicas, sacando las 4 sustancias de uso de consumo masivo, las mezclas que tengan estas sustancias, pues van a tener también una fiscalización, porque pues al ser mezclas se puede hacer una separación de diferentes formas, entonces pues también son objeto de, pueden ser objeto de fiscalización. Y finalmente nos dice, las diluciones simples en agua serán controladas en cualquier concentración. Entonces, nuevamente, hacemos el símil. Voy a hacer un ejemplo. Tenemos una solución de cloruro de calcio. Estoy hipotetizando. Entonces, tenemos cloruro de calcio en un porcentaje en agua. No, es que como es una solución diluida en agua, entonces no es sujeto de control. No, efectivamente sí es sujeto de control. Entonces es importante tener en cuenta que no son solo las 33 sustancias que están definidas en la norma, sino también las mezclas que contengan cierta concentración de estas sustancias, como las soluciones diluidas. En este orden de ideas, entonces es importante conocer la peligrosidad de los productos. La peligrosidad de los productos pues, está muy relacionada a su grupo funcional. Cuando estamos hablando del grupo funcional, entonces
quiero también llevarlos nuevamente. ¿Por qué presento esta tabla así? Porque voy a llevarlos nuevamente a la lista, no los quiero perder. Démonos cuenta que del 2 al 6 estamos hablando de acetatos, de diferentes acetatos. Butilo, etilo, isobutilo, isopropilo, N-propilo. Entonces, ¿cuál es el grupo funcional? El grupo, sí, ¿cuál es la molécula común de estos? Pues el acetato. Miren, en química es, por eso comencé con este ejemplo de matemática. Porque en química uno agrupa de acuerdo a características. Entonces, pues agrupamos lo que son los acetatos, agrupamos después agrupé los ácidos, porque comparten características similares y eso pues nos permite identificar pues el peligro intrínseco, es decir, las características. Cuando hablamos de acetatos, entonces tenemos que también identificar peligros a la salud y peligros físicos. Peligros físicos, ¿por qué? Porque peligros físicos, como les he dicho en seminarios anteriores, los peligros físicos están asociados al peligro de condición de seguridad tecnológica, incendio y explosión. Mientras que el peligro a la salud es el peligro que está asociado al peligro químico, llámese accidente de trabajo o enfermedad laboral. Entonces, cuando estamos hablando de ácidos clorhídrico y sulfúrico, estamos hablando de accidente de trabajo porque es corrosivo desde el punto de vista de peligros a la salud, pero también es corrosivo desde el punto de vista de metales, peligro físico. Los acetatos son irritantes y son inflamables. Lo que es la familia de las acetonas también son inflamables y son irritantes. Lo que es el alcohol isopropílico y el butanol tienen una característica similar, pero ya hablamos del dióxido de manganeso. El dióxido de manganeso es una sustancia que tiene peligro a nivel sistémico, las diferentes características, y también les quiero recordar aquí el pictograma, y por eso pongo pictogramas. Los pictogramas no es la información completa del peligro de las sustancias químicas. La información completa del peligro de las sustancias químicas es el pictograma más la frase de peligro. Como aquí estoy haciendo una generalización, entonces solamente estoy utilizando pictogramas para decirle pertenece a este grupo, pero ya para conocer la peligrosidad específica, pues tenemos que relacionarlo con la frase de peligro, es decir, la frase H. El dióxido de manganeso, pues como les digo, es una enfermedad que puede generar enfermedades sistémicas, en efectos reproductivos, mutagénico, cancerígeno no es, pero sí puede ser, sí tiene impacto a nivel sistémico. ¿Peligros físicos tiene? No, no tiene. El estado, pues los anteriores son líquidos, el dióxido de manganeso es un sólido al ser un óxido y es un compuesto inorgánico, a diferencia de los anteriores que son orgánicos. Y ustedes dicen, pero ¿esto por qué es importante? Claro, es importante, estas características son importantes para poder definir las medidas de control. El cloroformo es una sustancia que también tiene un impacto a nivel sistémico, pues se utilizaba es un somnífero, tiene efectos en el sistema nervioso central, tiene toxicidad aguda y además también es sistémico. Los disolventes como los disolvente 1 y 2, el éter etílico, el hexano, el tolueno y el tímer, además de ser inflamable, también tiene efectos a nivel sistémico, diferentes efectos. Por ejemplo, el tolueno tiene impacto en el sistema hematopoyético, pues lo que es el éter etílico tiene impacto en el sistema nervioso central y otros. El metanol es un alcohol, sí. ¿Por qué no lo integré a la familia de alcoholes que les estoy presentando en esta diapositiva, que es el alcohol isopropílico y el butanol? Porque el metanol es especial. El metanol, al ser un compuesto de un solo carbono, tiene impacto a nivel sistémico, tiene toxicidad aguda y además es inflamable. Entonces, quiero recordarles un poquito que cuando hablamos de una intoxicación por etanol adulterado, estamos hablando de un etanol
que está mezclado con metanol. Ese metanol es lo que produce ceguera, por eso es que las personas que se intoxican con alcohol adulterado, pues les puede dar ceguera o pueden llegar hasta la muerte dependiendo de la cantidad que consumen. Tenemos el cemento que es sistémico, que es irritante y también puede llegar a ser corrosivo, lo mismo que el permanganato de potasio, pero el permanganato de potasio adicionalmente también es comburente. Entonces, démonos cuenta que los peligros de las sustancias que son controladas no son los mismos. Son, pues, de acuerdo a su característica, a sus características físicas o químicas. Por lo tanto, las medidas de control no pueden ser las mismas cuando uno habla de sustancias controladas. Cuando uno habla de sustancias controladas, tiene que identificar primero en la lista de 33 sustancias cuáles son las sustancias que se encuentran en la empresa para, con base en ese identificador, hacer e implementar las medidas de control. Medidas de control desde un componente administrativo y desde un componente operativo. El componente administrativo es el análisis técnico y jurídico de la información que permite evaluar de manera integral el manejo de sustancias y productos químicos controlados, mientras que el componente operativo es la inspección física de las sustancias y productos químicos, así como de las instalaciones donde se realizan las actividades objeto de control, la verificación de registros que evidencian los movimientos de las sustancias y productos químicos controlados y la toma de muestras en caso que se considere necesario. En ese orden de ideas es donde ya empezamos nosotros a mirar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las actividades que están sujetas de control? Pues todas las que están asociadas al ciclo de vida de sustancias químicas. La compra, el consumo, el almacenamiento, la importación y la producción. En la producción, pues si hay producción, la empresa debe elaborar la ficha de datos de seguridad de la sustancia química o de la mezcla en la cual se encuentre esa sustancia controlada y reportarlo correctamente a quien, pues dentro de la documentación que se aporta para solicitar ese certificado de carencia. Cuando estamos hablando de importación, pues claro, identificar, tener todos los permisos, ahí pues ya hablamos que no participamos tan directamente, solamente en lo que es el aporte de la ficha de datos de seguridad. Cuando hablamos de consumo, pues ya hablamos del programa de gestión de riesgo químico y de sus diferentes componentes, incluyendo lo que es la implementación del sistema globalmente armonizado. Para la compra, pues claro, tenemos que mirar la recepción, el consumo, la recepción y la ficha de datos de seguridad del proveedor. Entonces ya tenemos que impactar nuestro sistema de gestión. ¿Por qué? Porque tenemos que incluirle algunos aspectos a nuestro manual de proveedores y contratistas. ¿Por qué? Porque pues claro, es uno de nuestros proveedores y se podría convertir en un proveedor crítico. Y también pues la recepción, cómo lo vamos a recibir. Y el almacenamiento, pues claro, el almacenamiento es una parte que nos compete de manera directa porque es el lugar donde se va a mantener en la empresa mientras se esté consumiendo. ¿Sí? Y cuando hablo del consumo, es decir, que se esté empleando de acuerdo a lo que le reportamos al Ministerio de Justicia para hacer el proceso. Entonces, aquí tenemos que ser muy técnicos. Y entonces nos vamos a los controles administrativos. ¿Cuáles son los controles administrativos? Los controles administrativos son varios. Matriz de compatibilidad acorde a los lugares de almacenamiento, la planimetría de un almacenamiento específico, el estándar de seguridad para el almacenamiento controlado, la competencia de los operarios que manipulan estos productos, el procedimiento para la atención de derrames y el instructivo para la investigación de eventos asociados a sustancias controladas. Entonces quiero irme uno por uno. Cuando hablamos de matriz de compatibilidad, pues depende de lo que estemos almacenando. Si nuestra empresa utiliza ácido sulfúrico y ácido clorhídrico,
pues son los dos son ácidos. Uno esperaría que fueran compatibles. Pues no, realmente no son compatibles. Son incompatibles. Y lo que me solicita lo que es el procedimiento es que todos estos sustancias tengan un control no solamente desde la recepción, sino durante toda la cadena del ciclo de vida. Que tenga una persona específica o tengan personas específicas que hagan precisamente que le den la trazabilidad a esas sustancias químicas controladas. Son cargos específicos, personas específicas, y dentro de esa selección de personas, la competencia en el manejo de sustancias químicas es muy importante, estamos hablando de competencia de los operarios que manipulan estos productos. Entonces, no solamente pensemos en la competencia técnica, sino también debemos pensar en la competencia en seguridad y salud en el trabajo que deben tener estas personas desde el punto de vista del manejo seguro de sustancias químicas para evitar eventos, y también estamos hablando de nuestras brigadas de emergencia. En nuestras brigadas de emergencia saber también cómo atender un evento por derrame o por incendio. Démonos cuenta que muchas de las sustancias son inflamables, entonces tenemos que tener nuestro procedimiento operativo normalizado para la atención de derrames y nuestro procedimiento operativo normalizado para incendios desde el punto de vista tecnológico por un componente antrópico. Entonces, démonos cuenta que ya nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo empieza a tener unos componentes que se van a modificar un poco precisamente por las características de peligrosidad de estas sustancias químicas. Tenemos estos dos componentes. Vamos a seguir, perdón un segundo. Tengo una pregunta de Zulma Joana. ¿Qué sustancias químicas podemos encontrar en el área de construcción civil? Zulma, la única sustancia que encontramos en el área de construcción de obra civil es cemento. Pero como le decía, el cemento es una sustancia de consumo masivo, entonces pues la persona que precisamente comercializa, el comercializador del cemento, pues debe tener su reporte pues al aplicativo de sustancias controladas. Lo que le pediría a mi proveedor de cemento es que me aporte el certificado de carencia para sustancias controladas de consumo masivo, precisamente como parte de esa documentación de proveedor. Es la única. Tenemos el carbonato de, quiero devolverme la diapositiva para no cometer errores. Tenemos el carbonato de calcio, si no estoy mal. Permítanme un segundo. Tenemos el carbonato de sodio, perdón. El carbonato de sodio que también es un producto inorgánico, pero no. Realmente el que se encuentra es el cemento. En sector construcción. Tengo otra pregunta que no he respondido. Oscar, ¿me ayudas con la caja de preguntas, por favor? Oscar. Gracias. Tenemos otra pregunta aquí de Erika. Tengo dos preguntas. Las hojas de seguridad, ahí estamos, de Erika. Hojas de seguridad es un término que ya no estamos utilizando porque hojas de seguridad era el término que se le daba desde la NTC 4435. Nuestro término actual es fichas de datos de seguridad. Ese es el primer comentario frente a tu pregunta. Las fichas de datos de seguridad, tarjetas de emergencia y fichas técnicas tienen una fecha de vigencia. Nuevamente, ahí nos remitimos a la resolución 773 del 2021. El que sea una sustancia controlada no modifica lo que establece la resolución 773 del 2021, sino que se articula a lo que estableció esta resolución, ¿sí? Y las demás resoluciones que hablan de sustancias químicas.
Entonces, lo que me dice la resolución 773 del 2021 es que las fichas de datos de seguridad deben ser actualizadas por el fabricante cada 5 años. En este punto es importante decir que es responsabilidad del fabricante elaborar las fichas de datos de seguridad y del proveedor entregarlas. Si nosotros como empresa no tenemos las fichas de datos de seguridad, no es correcto solicitar la elaboración de la ficha de datos de seguridad, etcétera, etcétera, y ponerle el logo de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque es como si nuestra empresa la fabricara y no le podemos dar esa carga administrativa o esa responsabilidad administrativa a nuestra empresa. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Si el proveedor de la sustancia estos documentos, si no te provee esos documentos, ¿cómo puede actuar frente a esto en una auditoría? Pues en este momento yo lo podría hacer yo lo sugeriría de dos formas. Estamos todavía en unos vacíos, si bien la resolución 773 del 2021 empezó o ya entró en fuerza a partir del año pasado, porque la norma nos dio 3 años de plazo. Ese plazo se cumplió en el 2024. Pues debemos evidenciar la gestión que hicimos. La gestión que hicimos es solicitarle al proveedor, pero eso es por los vacíos hacia atrás. Pero pues también apoyado en la normatividad, no deberíamos recibir una sustancia química si no nos entregan desde el momento de la entrega o en la generación de la factura la ficha de datos de seguridad. Entonces yo creo que es importante mostrar en una auditoría primero la gestión que se hizo con el proveedor y con el fabricante, la requisición de la ficha de datos de seguridad y también mostrar desde el proceso de compras cómo se está cumpliendo o cómo se está dando línea para el cumplimiento de esa obligación normativa para tener la ficha de datos de seguridad de la sustancia química que estamos comprando, que estamos adquiriendo. Hermes nos hace una pregunta. ¿Qué debemos hacer si no conocemos alguna especie de químico? Tenemos que tenerlo precisamente la ficha de datos de seguridad y la etiqueta. ¿Qué tipo de sustancia química es el Cydex-SOPA? No, ni idea. No tengo ni idea. Eso, María Elía, eso lo debemos buscar en la ficha de datos de seguridad. Cada sustancia es específica y es importante tener la ficha de datos de seguridad. El póster de almacenamiento de sustancias químicas. Estas presentaciones, esta es la pregunta de Diego Zuluaga. Diego, buenos días. La presentación al terminar la sesión se va a subir a la plataforma de Posipedia. Allí puedes acceder al recurso. Terminando con esto, teniendo en aras del tiempo, entonces quiero terminar con lo que es el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo y la gestión de riesgo químico, como les venía comentando. Entonces, tenemos la competencia, tenemos el estándar de seguridad para el almacenamiento controlado. No todas las sustancias químicas se almacenan, pero estas sustancias químicas como tal, toca almacenarlas en un lugar con llave, con candado, con seguro, etcétera. Y se deben colocar solamente ahí las que son controladas precisamente para darles esa trazabilidad y para evitar eventos de seguridad. Estamos hablando de riesgo público. Entonces ahí miramos cómo articulamos el riesgo público al manejo de sustancias controladas, es decir, articulamos riesgo químico y riesgo público cuando estamos hablando de sustancias controladas. También, como les decía, la norma me pide que si hay alguna emergencia con sustancias controladas, terminado el evento se debe reportar a las autoridades la situación presentada. Entonces, si bien la norma nos establece que debemos investigar todo tipo de incidente, pues el manejar sustancias controladas nos obliga a no solamente investigar el incidente, hacer el informe, sino reportarlo en un tiempo corto, es decir, la norma no establece el tiempo, pero sí tiene que ser un tiempo muy corto, precisamente lo que sucedió
¿Por qué? Porque estamos reportando la pérdida de la sustancia para que nos permitan volver a comprar sustancia de acuerdo al cupo que le asignaron a la empresa con base en su proceso. Entonces, démonos cuenta cómo el componente administrativo, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, apoya al proceso técnico para lo que es el manejo correcto de las sustancias controladas y el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. Y los controles operativos, como les decía, las sustancias controladas, y por eso les presento esta imagen, deben tener un lugar de almacenamiento totalmente con llave, con seguro, con puertica, etcétera, etcétera. Debe estar en gabinetes, es decir, debe tener un cerramiento. Como tiene un cerramiento y tiene unas condiciones específicas, también debe estar aprovisionado por sistemas antiderrames acorde al tipo de cerramiento o al tipo de infraestructura que tenga para su almacenamiento. Los sistemas contra incendios son fundamentales porque, como se dieron cuenta, la mayoría de las sustancias controladas son inflamables. Las ayudas mecánicas para su transporte, para evitar derrames o eventos durante los traslados de estas sustancias químicas desde la recepción, el uso, el proceso, etcétera, etcétera. Y como se dieron cuenta, también hay sustancias que son corrosivas, como es el caso de los ácidos. Por lo tanto, debemos tener las duchas de seguridad y los lavabojos para que en caso de algún evento también la persona o el trabajador afectado pueda dársele los primeros auxilios. Entonces, en esta visita que realiza la autoridad, no solamente verifica que la empresa tenga esas condiciones desde el punto de vista de seguridad, riesgo público, para el control de la sustancia química de una forma estricta, sino también cómo las medidas desde seguridad industrial se articulan a esas medidas de seguridad, riesgo público, para que evitar fuga o para evitar un uso indebido de estas sustancias que son precursores de sustancias ilegales. Voy a terminar con una parte de preguntas. Muchísimas gracias por su participación y le damos paso a Oscar para que para hacer nuevamente el sondeo. Muchísimas gracias. Permítanme un segundo, tengo una última pregunta de Natalia Gómez. ¿En el área de aseo se pueden encontrar sustancias controladas? No, Natalia. No, realmente no. En el área de servicios generales vamos a encontrar hidróxido de sodio. Pero el hidróxido de sodio es un componente menor de lo que son algunos desengrasantes y demás. Entonces realmente estos no están fiscalizados porque pues es una sustancia de consumo masivo y la norma establece esas excepciones para esas 4 sustancias que les mencioné, lo que es hidróxido de sodio, gasolina, ACPM y cemento. Muchísimas gracias a todos y le damos paso a Oscar para que nos ayude con nuestras preguntas del sondeo. Oscar. Claro que sí, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. ¿Entienden como sustancias controladas? A, los productos químicos cancerígenos. B, los medicamentos recetados. C, los precursores de sustancias ilícitas. D, las sustancias químicas radiactivas. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, los productos químicos cancerígenos, 19%. B, los medicamentos recetados, 13%. C, los precursores de sustancias ilícitas, 48%. D, las sustancias químicas radiactivas, 20%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Súper bien, efectivamente, mejoramos la respuesta. Les quiero recordar, la respuesta correcta es precursores de sustancias ilícitas. Muchas gracias a ese 48% que respondió correctamente. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La medida de control administrativa para el manejo de sustancias controladas es: A, el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. B, el seguimiento al consumo de sustancias controladas. C, los protocolos de almacenamiento y control de derrames. D, la metodología técnica para la medición de consumo.
Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, 44%. B, el seguimiento al consumo de sustancias controladas, 17%. C, los protocolos de almacenamiento y control de derrames, 29%. D, la metodología técnica para la medición de consumo, 10%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? La respuesta correcta es la C, los protocolos de almacenamiento y atención de derrames. El certificado de carencia de informes de tráfico estupefaciente es un certificado que da el Ministerio de Justicia y del Derecho a la empresa que lo autoriza a comprar, almacenar, usar, comercializar sustancias químicas controladas. Es un tema administrativo de la empresa. Si bien nosotros, nuestros protocolos de seguridad y salud en el trabajo asociados al almacenamiento, a la atención de derrames, al uso, bueno, a todos los, dependiendo de lo que se haga en la empresa, se permiten tener este certificado, no, pues el certificado de carencia no está dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y porque es un tema de empresa. Nosotros como seguridad y salud en el trabajo nos articulamos para lograr el objetivo propuesto, que es lograr ese certificado. Entonces es como dar la claridad por si se generó la confusión. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra última pregunta de este sondeo final. Dentro de las medidas de control de ingeniería se encuentran A, la implementación de sistemas antiderrames, B, gabinetes o armarios para el almacenamiento, C, los equipos de seguridad, duchas y lavabojos, D, todos los anteriores. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, la implementación de sistemas antiderrames, 3%. B, gabinetes o armarios para el almacenamiento, 4%. C, los equipos de seguridad, duchas y lavabojos, 2%. D, todos los anteriores, 91%. ¿Cómo fue con esta última pregunta, ingeniero? La respuesta correcta es todas las anteriores. Todo lo que, pues, todos los elementos del almacenamiento, pues, de la gestión del riesgo químico se tienen que contemplar de una manera muy específica para el uso seguro de las sustancias químicas controladas, que hace parte de las obligaciones del empleador para la autorización del ministerio frente a precisamente las operaciones que se requieran asociadas a las sustancias controladas. Ingeniero Joseph, muchas gracias. Oscar, tengo una última pregunta de Laura María que quiero responder. Nos dice, buenos días, ¿qué guía se puede usar para la organización de los espacios donde se ubican las sustancias químicas? Laura María, del estándar nacional que tenemos es la Guía Ambiental 45, almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos. También tenemos unas, busca también las normas técnicas de prevención, en este mismo momento no me acuerdo el número, pero también en las notas técnicas de prevención del INST de España también se encuentran estándares para la organización de sustancias químicas en el almacenamiento de acuerdo pues a las características de la empresa o de acuerdo pues a otras características. Entonces búscate esos dos estándares para lo que es la organización de espacios donde se ubican sustancias químicas. Ingeniero Joseph, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy. Muchísimas gracias, Oscar, por estos espacios y me retiro. Igualmente, ingeniero, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. No olviden a nuestros participantes que pueden acceder a estas y muchas iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia. Lo pueden encontrar en www.posipedia.com.co.
Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarles a explorar todas nuestras acciones educativas que tenemos disponibles para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su teléfono móvil. Posterior a ello, en la parte superior derecha, da la opción Seguir. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Los dejamos con el siguiente video de nuestras acciones educativas en el año 2024. Les deseamos un excelente día. Estos espacios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir incrementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados, pero también el bienestar propio. Acabo de tener una experiencia maravillosa. Me acabo de subir en eso, que es un simulador de conducción vial en moto. Una experiencia fenomenal. Estoy sudando, es real, es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo. Tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica, vemos el control y cómo podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de fuego. Acá van a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes. Estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria. Uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales. No es un tema únicamente de que lo tengo, sino de que lo estamos viendo. Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocados a realidad virtual, en temas de salud y seguridad. Muy emocionada de visitar estos stands que nos aportan muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental, la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes, a los trabajadores del SENA de una mejor forma. Agradecida infinitamente. Desde la academia pues realmente lo que queremos es eso, la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.